Nueva intervención, el asambleísta Franklin Samaniego por la provincia de Pichincha. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, muchísimas gracias. Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional, a renglón seguido, ha incluido dos proyectos de ley que han sido trabajados de la Comisión de Justicia y me parece que es sumamente importante los temas que hemos tratado. Sin duda alguna, el proyecto de veto constitucional de la ley Revas marcó ya un camino en relación a lo que viene pasando entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. En este proyecto de ley, de la misma manera, quiero iniciar señalando, compañeros y compañeras, que el COIP es quizá un cuerpo normativo que más iniciativas legislativas ha tenido en el trabajo que hemos realizado en la Asamblea Nacional, sin temor a equivocarme. Son más de 84 iniciativas legislativas, algunas presentadas desde el año 2015. Por eso es que quiero yo felicitar el trabajo realizado por el grupo de compañeros asambleístas, a la cabeza de nuestra compañera Marcela Aguinaga en el primer periodo y posteriormente el trabajo que hemos realizado principalmente en relación al informe de segundo debate y al procesamiento del veto del Ejecutivo. Quiero también señalar asimismo que la reforma al COIP tiene varios elementos muy importantes que sí quiero resaltar, como la definición de dolo, que establece además las condiciones para la exclusión de la antijuridicidad de las acciones de servidores de policía y seguridad penitenciaria, evitando la discrecionalidad. Establece el comiso de terceros, que nos permitirá continuar la lucha contra la corrupción, una lucha frontal. Aspiro yo también que en las nuevas iniciativas tratadas por la Comisión no le pase como lo que le sucedió a la ley de lucha contra la corrupción, que luego de un tratamiento especial que se le dio, fue vetado en una forma integral por el Ejecutivo. Establece como delito autónomo la desaparición involuntaria y configura la prueba indiciaria. Se protege la fauna urbana, se protege a los productores de leche al incorporar el precio a la leche dentro del delito de agiotaje. Entre otras reformas importantes aparece que la que promovíamos con algunas organizaciones de la sociedad civil, y aquí quiero poner énfasis y poner comillas, la tipificación del delito de incesto o violación incestuosa por la especificidad de la tipología y por la importancia que genera en términos de evitar aquellos hechos que muchas veces se han convertido en secretos familiares. Hemos trascendido de que esta circunstancia pase, o este hecho pase de una circunstancia de la infracción de un agravante, pase a ser un tipo penal y de esa manera se lo visibiliza dentro del catálogo de tipos penales. En todo este proceso, muchas gracias a todas las personas y organizaciones con las que trabajamos en estos temas que sin duda alguna lo que hacen es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el contexto del debate, además de señalar los importantes avances, quisiera referirme a 4 temas que nos han generado muchísima preocupación y que son de interés colectivo sin duda alguna. El primero, algo que ya lo hemos señalado y que en el debate segundo que dimos aquí lo señalamos también en forma puntual, y se refiere al veto por inconstitucionalidad de una figura que nosotros habíamos planteado desde el análisis que se realizó en la Comisión Ampetra como un planteamiento a la lucha contra la impunidad en los delitos de violencia sexual. Y esto es el denominado juzgamiento en ausencia en delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. El primer tema que quisiera reflexionar con ustedes, compañeros y compañeras, es el juzgamiento en ausencia en delitos contra la integridad sexual, como lo acabo de señalar. En mi participación en la Comisión Ampetra pudimos conocer más de 7,000 casos de vulneraciones a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. En aquel entonces se reflexionaba, entre otros temas, lo siguiente. Primero, la complejidad que existía de obtener justicia en los casos que ya había prescrito. La dificultad que significaba garantizar la comparecencia en juicio de los procesados en delitos sexuales, sobre todo cuando aquellos no fueron en delitos flagrantes. Y uno de los temas que nosotros habíamos señalado
que nos complejiza también en el proceso es el tema de la materialidad de la prueba. En relación a la imprescriptibilidad, la consulta popular del 4 de febrero introdujo una enmienda constitucional que establece la imprescriptibilidad constitucional de la acción y de la pena en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Compañeros y compañeras, esto ha quedado en la letra, esto ha quedado ahí prescrito en la consulta popular que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Nuevamente tenemos que hacer un análisis profundo de qué significa esto. Muchas organizaciones que defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes tuvieron la convicción de que esta norma iba a ser, o la imprescriptibilidad iba a ser, de todos los delitos que se dieron, los que se den en este momento y los que se vayan a dar en el futuro. Cabe señalar que las reformas y las normas no tienen efecto retroactivo. En el caso de ausencia del procesado en el juicio, se propuso y se realizó una propuesta motivada y discutida por varios constitucionalistas respecto al juzgamiento en ausencia, en los casos en los que hubiesen vulneración a los derechos a la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes. La propuesta para conocimiento de este Pleno y de la ciudadanía en general consideraba como premisas, primero, que en el Ecuador existe la institución jurídica del juzgamiento en ausencia. Segundo, que la institución jurídica del juzgamiento en ausencia se encuentra constitucionalmente anclada a la institución jurídica de la imprescriptibilidad de la acción y de la pena. Tercero, que la Constitución de la República establece el principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Cuarto, que la Constitución reconoce una regla de prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes por encima de las demás personas. En relación a esas cuatro premisas y en tutela a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, con la colaboración de varias organizaciones de la sociedad civil, propusimos el juzgamiento en ausencia. En relación al juzgamiento en ausencia, es realmente penoso, y en nombre de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos la propuesta, elevo mi voz de protesta, toda vez que en las consideraciones de la Corte se utiliza la doctrina de la situación irregular y no la doctrina de protección integral de niñez y adolescencia, olvidando así el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes y la regla de la primicia, reduciendo, compañeros y compañeras asambleístas, del debate constitucional a una regla de penas leves y penas no leves. Con su permiso, me permito citar el párrafo 46 del dictamen 0419 de la Corte, en donde en forma textual señala: de lo razonado anteriormente se sigue que, dado que las penas privativas de libertad atribuidas a los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes no son leves, procede la objeción de inconstitucionalidad en el artículo 97 del proyecto reformatorio en los términos en que está formulado, que permitiría juzgar en ausencia tales delitos. En definitiva, compañeros y compañeras asambleístas, la posibilidad de obtener justicia para niños, niñas y adolescentes queda eclipsada por la interpretación que he citado, la cual no considera el interés superior del niño, ni la regla de prevalencia de los derechos de niñez, ni la doctrina de protección integral. Es por aquello que expreso mi voz de protesta, como he señalado, y ratifico que seguiremos en este camino buscando cómo hacemos realidad la lucha contra la impunidad, y que no se quede solo en el discurso de unos y otros, sino que se plasme en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Otro tema que también nos causa bastante reflexión es el señalado en el artículo 14, que reforma el artículo 57, que hace relación a la reincidencia. Y compañeros y compañeras, ninguna de las definiciones de reincidencia que se han planteado, ni la que aprobamos en la Asamblea, ni la del veto, no son garantistas de derechos y dan paso a la reincidencia abierta, lo cual a lo largo implica un doble juzgamiento. Para ir cerrando y terminando mi intervención, señor presidente, otra norma regresiva en derechos, y no porque seamos defensores de quienes violan la ley y tienen que estar sancionados, es el régimen abierto y semiabierto y la prelibertad.
En este momento, cuando nosotros limitamos esta garantía que se refiere fundamentalmente a lo que tiene que ver con el sistema de rehabilitación social, recordemos que un preso o un PPL, cuando ingresa en el sistema de rehabilitación social, tiene como uno de los requisitos un plan de rehabilitación, ¿no es cierto? No puede acceder en este momento con estas propuestas a un régimen semiabierto o abierto, lo cual podría constituir una regresiva flagrante en materia de derechos y una vulneración al derecho del principio de rehabilitación social constitucionalmente reconocido. Y esto, nuevamente, recalco que no es una garantía a quienes están, una garantía en demasía a quienes están cumpliendo una infracción, sino más bien a garantizar el derecho a la rehabilitación social. Para finalizar, compañeros y compañeras asambleístas, como señalo, estos son los elementos que nosotros hemos planteado para votar por separado, por las razones que he expuesto. Pero sin duda alguna, quiero terminar mi intervención recordando que el Ejecutivo vetó el COGEB, que el Ejecutivo vetó la Ley de Lucha contra la Corrupción, que el Ejecutivo vetó la Ley REBAS, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? Quiero dejar esa reflexión para que sin duda alguna, nuevamente como en mi intervención anterior señalé, ojalá que los ministros, ojalá que las autoridades del Ejecutivo y de las demás funciones del Estado cuando comparezcan a la Asamblea Nacional lo hagan con la transparencia y con la seriedad del caso, y que los temas que tengan que proponerse se lo haga en la comisión, y ojalá no lleguemos nuevamente a tener un veto total en ninguno de los temas que hemos propuesto. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Tiene la palabra la intervención de la